Anterior habíamos desarrollado los conceptos de tránsito anual, mensual, semanal, los tránsitos promedios diarios, ya sea anual, mensual, semanal. Habíamos visto lo que era el volumen horario de máxima demanda, cómo lo podemos obtener, y un valor que era el FHMD, el factor horario de máxima demanda, cuyo número es inferior a 1. Entonces, ese numerito que lo calculaba en función de las tasas de flujo, vale decir, mi conteo de vehículos que lo haga en 5, 10 o 15 minutos, de alguna manera me permite interpretar y darme cuenta de cómo fue el flujo de los vehículos en una hora punta determinada en función a esas tasas de flujo que son de intervalos de tiempo pequeños, ¿no? 5, 10, 15. Y habíamos visto un ejemplo y los histogramas que al final generábamos nos permitían tener una visión de cómo era el comportamiento vehicular en una vía X cualquiera, del cual estamos haciendo el análisis. Lo que ahora vamos a ver es cómo podemos relacionar algunos valores, ¿no? En este caso, vamos a ver la relación que existe entre el volumen horario del proyecto, vale decir, el volumen que me interesa para yo trabajar mi proyecto, con respecto al tránsito promedio diario anual. Este concepto ya lo hemos visto, si se acuerdan. El tránsito promedio diario anual, que no es otra cosa que el conteo vehicular que se hace en una vía durante un año, y de ahí sacamos cuántos vehículos transitaron por esa vía en el periodo de los 365 días del año, y nos sale un valor. Entonces, yo teniendo el tránsito promedio diario anual, puedo llegar a determinar un volumen horario de proyecto que me sirva para decir, ok, esta vía lo voy a diseñar en base a este volumen horario de proyecto. Vale decir, estoy encontrando mi demanda, ¿no? Obviamente que si yo utilizo este valor, es del instante, pues en la fecha en la que yo hice mi conteo. Entonces de acá luego se pasa pues a la proyección de un tránsito futuro. Entonces el tránsito futuro permite diseñar, o en este caso si queremos mejorar la vía, a un periodo de acá pues a 10 años, 15 años, dependiendo hacia cuánto nos queremos proyectar. Pero nuestro punto de partida vendría a ser este de acá. Y este sale del análisis, en este caso, de un conteo anual, ¿no? Entonces, para eso, la mecánica es, ¿se acuerdan que vimos en algún momento que se obtenían valores para la 10ª, 20ª, 30ª hora de máximo volumen de vehículos que hayan circulado en una vía? El año tenía, si se acuerdan, más de 8.000, si no me acuerdo, horas, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Nos ordenábamos descendentemente en función al volumen mayor al menor del flujo de vehículos. Y el que estaba en el puesto 10 nos daba este valor de la 10ª hora de máxima demanda. El que estaba en el puesto 20, el que sigue, y en el puesto 30. De esa forma obtenemos estos valores que uno de ellos nos va a servir para poder calcular nuestro volumen horario de proyecto, ¿no? Entonces, este de acá es el que se suele usar. Entonces, se ha logrado establecer, pues, en base a estadísticas, que hay un factor K como una especie de constante que se obtiene al dividir
la cantidad de vehículos que ocupan el puesto 30 de este ranking que estamos hablando entre el total de vehículos del año. Entonces yo tengo acá mis 8.000 y pico registros, que es la cantidad de horas que tiene un año, y esto hablando en términos de volumen de vehículos, ¿no? Vamos a graficar como una especie de tablita. Digamos algo así, donde acá está, pues digamos, el número de orden, acá está el volumen de vehículos, y esto está ordenado en la cantidad, ¿no? De un año tiene 8.000 y algo horas, entonces va a haber 8.000 y algo registros acá. Por cada hora yo tengo un registro, ¿no? Pero ¿qué hacemos? De las 8.000 y pico, acá lo que yo tengo es la cantidad de vehículos que circularon en una hora X cualquiera del año. Lo que hago es ordenarlos descendentemente, de mayor a menor. Entonces, el valor mayor está aquí y en el último el menor valor. Entonces, cuando yo calculo o busco la décima, 20, 30, se refiere pues al que está en el puesto 10, puesto 20, puesto 30, ¿no? Entonces, para efectos de lo que nos recomienda la bibliografía y el manual, para encontrar el volumen de proyecto usamos el que está en el puesto 30. Ese es el que nos interesaría al final. Entonces, y acá busco el que está en el lugar número 30 y este valor de cantidad de vehículos es el que uso. ¿Para qué? Para encontrar este K. Pero esto ya viene, como vamos a ver, en unos gráficos ya estandarizados, digamos, ¿no? De diferentes estadísticas que se han sacado. Entonces, este K no es otra cosa, pues, del que ocupa el 30º lugar, qué porcentaje es el total de volumen de tránsito, ¿no? Si acá, digamos, está 3.000 vehículos y la sumatoria total me está dando 1.000.000 y pico, sería 3.000 entre ese 1.000.000 y pico y me da un factor K. Entonces de acá, si es que yo voy a trabajar con la 30ª hora, a esto le termino llamando el volumen horario de proyecto. Y llego a esto, que mi volumen horario de proyecto será el K que corresponde para quién, para el que está en el puesto 30, multiplicado por el tránsito promedio diario anual. El tránsito promedio diario anual, no se olviden que de esta suma que tengo acá, lo tengo que dividir entre 365. Estamos hablando de promedio diario anual. ¿Okay? Pero bueno, al final este valor K ya lo vamos a tener, ¿no? Si no estamos viendo cuál es el origen de este coeficiente. Entonces acá tenemos por un gráfico hecho para vías no urbanas, y después vamos a ver que el manual las ha adaptado a las vías urbanas, ¿no? Entonces de esta bibliografía a la que estoy haciendo referencia se tiene estas tres curvas, ¿no? Cada uno obedece a un tipo de vía, y aquí está, pues, ¿no? El que ocupa el 10º lugar, 20º, 30º y así sucesivamente. Y acá hasta llegar al que ocupe el 8.000 y pico. Pero si se dan cuenta, a partir de cierto valor, entre 50 y 60 más o menos, ya tienden a estabilizarse estos valores, ¿no? Incluso acá ya se vuelve continuo, horizontal, ¿no?
Vale decir, si acá estoy graficando el K para 70, para 80, para 120 va a ser el mismo valor. Yo trazo mi línea y llego acá, más o menos 6, digamos. Lo mismo ocurre con los otros, ¿no? Entonces, inicialmente, pues, entre la primera hora y la 20ª hora, digamos, existe una variación y hay un descenso drástico, ¿no? Entonces, digamos que en esa tabla que ordenamos, los números valores que están en la parte superior, en el puesto 1 o 2, son números grandes, pero que van disminuyendo rápidamente y llegamos así. Y cuando ya encontré el 30º lugar, digamos que es el punto de inicio en el cual la curva tiende a uniformizarse, ¿no? De aquí para la derecha ya más o menos se estabiliza. Entonces, un criterio que se ha adoptado es que trabajemos con este valor de la 30ª hora. Entonces, subimos y encontramos el K. Y este K le corresponde a este tipo de vía, ¿no? Estamos viendo un caso de vías de carreteras. De manera similar se ha hecho para vías urbanas. Esto ya está en el manual. Entonces, igual se tienen 3 curvas para vía expresa, arterial y colectora. Igual también las horas y los Ks que le corresponden. El concepto es el mismo. Entonces, cuando quiero encontrar el volumen horario del proyecto, entonces se establece uno de ellos, ¿no? ¿Cuál va a ser? El de la 30ª hora, el de la 20ª hora, el de la 40ª hora. Entonces, recurriendo a lo que vimos hace un momento, si utilizo ya la 30ª hora, digamos, yo tengo esta línea, y si quiero encontrar sus Ks, este será el K que le corresponde, si es que es vía colectora, este es el K que le corresponde si es arterial, y este si es expresa, a partir de este gráfico. Bueno, entonces acá está explicando de lo que estamos conversando, ¿no? Y acá nos da pues unos detalles del texto de lo que acabo de comentarles, ¿no? Y nos indica que lo que comúnmente solemos utilizar es el de la 30ª hora, ¿no? Igual que el que vimos hace un rato de carreteras, pero estimado al futuro. Lo que estoy obteniendo ahí es el volumen de proyecto, pero en ese momento en que se hizo el conteo, digamos en ese año o en ese periodo inmediato. Eso yo luego lo tengo que proyectar a una cantidad de años hacia adelante para establecer pues la de diseño, ¿no? Que es proyectándome al futuro 10, 15, 20 años, dependiendo de la importancia del proyecto. Entonces acá pues hace el análisis, ¿no? Que el volumen horario del proyecto, estamos hablando, ¿no?, sin proyectarlo, para la 30ª hora es un valor que está entre 8 y 16 en términos generales, ¿no? Si regresamos al gráfico anterior, la 30ª hora está acá. Y aproximadamente está pues entre 8 y 16, ¿no?, el rango en el que se mueve el K para las 3 vías. Eso es lo que nos está diciendo el texto, entre 8 y 16. Y acá empieza a desglosar, ¿no? Para vías colectoras, el volumen del proyecto de la 30ª hora es aproximadamente 57% de la hora de máximo volumen. Esto varía entre 8 y 14. Y esto también está saliendo del gráfico, ¿no? Colectora
En la 30ª hora, esta fluctúa entre el 8 y el máximo. Bueno, acá se ve que pasa el 16, pero más o menos 14, ¿no? Porque está partiendo de 0, entre 8 y 14, ese es el rango. Si es arterial, de la 30ª, estamos hablando algo de entre 12 y 24, 23 y así. Ese análisis hace el manual en esta parte. Y bueno, nos dice, pues, si volvemos a la de colectora, que está comprendida entre 8 y 16. Eso es en general. Para la colectora, en la 30ª hora, cuyo rango está entre 8 y 14, que es lo que acabamos de ver hace un momento. Esto me representa el 57% del máximo volumen. Entonces, si yo le saco el 57% a 14, perdón, si obtengo volviendo al gráfico, en la 30ª hora, que es este, ¿no? El valor que yo tengo acá me sale pues 8 punto y pico. Este 8 punto y pico, 8, es el 57% del valor máximo, ¿no? Eso es lo que me está diciendo en esta parte del texto. Y en cuanto a las vías arteriales, es el 46% del valor máximo y en expresas el 42%. Entonces, ¿por qué se decide trabajar con la 30ª hora? ¿Por qué no con la 20ª hora, con la 10ª o la 80ª hora? Pues por un tema de costo-beneficio. En la 30ª hora tenemos, digamos, un valor que es bastante representativo de la tendencia de comportamiento de la vía. Si yo lo diseñara para la 10ª hora, o mi valor de proyecto, de hora de proyecto sería para la 10ª hora, observen pues cómo esto crece. Acá de 8 pasa más o menos pues a casi 10, digamos, ¿no? Entonces estaríamos generando una vía de sección demasiado ancha para la ocurrencia de esta congestión o de esa demanda vehicular, que es esta franja, ¿no? A nosotros nos interesa diseñar para la mayor ocurrencia, que es la que finalmente está hacia la derecha, por acá. Entonces vemos más o menos que la 30ª hora es como una especie de frontera, ¿no? Entonces tomo esto y lo que yo diseño en la práctica me va a servir para aquí, para todos los que estén de la 30 hacia la derecha, ¿no? Y vemos que prácticamente la curva ya se ha estabilizado. Pero si yo lo diseñara de la 30, tomando en cuenta hacia la izquierda, pues estaría tomando valores grandes de flujo vehicular, cuyo periodo o cuya frecuencia o cuya ocurrencia es pequeña, ¿no? Estamos hablando acá del 30º puesto contra los 8.000 y pico que hay, ¿no? Entonces es una nada contra el total. Por eso es que se usa el de 30, donde se ve más o menos que ya la curva tiene una tendencia. Entonces, acá nos dice que en ocasiones tal vez convenga considerar la 50ª hora. ¿Y esto en qué casos podemos aplicar? Cuando los presupuestos son ilimitados. Si tenemos una vía y no tenemos mucho dinero para invertir, entonces podríamos trabajar con la 50ª hora, que estaría más o menos por acá. Trabajando con la 50ª hora, si nos damos cuenta, estaríamos abarcando estas partes de la curva, ¿no? Que prácticamente con respecto a la 30ª están parecidas, pero tienen menor valor, pues, ¿no? Entonces,
como mi volumen de proyecto me va a salir más pequeño que si hubiera usado la 30ª hora, entonces digamos que acá estoy haciendo lo mínimo en inversión para mejorar mi día. Por eso es que ahí me indica que si yo utilizo la 50ª hora, serían proyectos de presupuesto limitado. Entonces, finalmente, después de haber hecho el análisis de cómo se están originando estos factores y por qué usamos la 30ª hora, aplicamos esto. Yo quiero encontrar mi volumen horario de proyecto, será el K multiplicado por el tránsito promedio diario anual. Y este valor K está trabajado en función a la 30ª hora. Entonces es así que ya el manual nos da pues una tablita, ¿no? Que está acá. Entonces si yo quiero encontrar mi volumen horario de proyecto, si es vía colectora mi K vale 0,08, si es arterial mi K vale 0,12, si es expresa 0,16. Entonces, ¿qué valor tendría yo que encontrar para poder tener mi volumen horario de proyecto? Tendría que encontrar este valor, ¿no? Tránsito promedio diario anual. Y eso ya hemos visto cómo se calcula la clase anterior. Bien, esa es una primera relación. ¿Qué cosa hemos relacionado? El volumen horario del proyecto, teniendo, digamos, como insumo el tránsito promedio diario anual. Entonces, de ahí, por ejemplo, la importancia o para qué nos sirve tener en principio el tránsito anual, ¿no? Vale decir, el conteo que hice durante un año. Teniendo el conteo durante un año, lo divido entre 365 días, o entre 365, y ¿qué obtengo? El tránsito promedio diario anual, el TPDA. Y esto me sirve finalmente, pues, multiplicado por el K que ya tengo acá, que obedece a estudios estadísticos, y ya puedo establecer mi volumen que debería usar para mi proyecto. Pero ojo, esto es en el tiempo cero, ¿no? Al día en el que está hecho el conteo. No se olviden que esto hay que proyectarlo a tránsito futuro. Y con ese tránsito futuro haré mi diseño, ¿no? Porque yo no voy a plantear una solución para hoy, ¿no? Para este año. Debo plantear una solución siquiera para 5 o 10 años. Si yo trabajara con esto, la solución que estoy planteando es para la foto actual, tal como está ahorita. Pasa un par de años y ya no me sirve esa solución, porque ha habido un incremento. Normalmente hay incremento de vehículos. Por eso es que esto lo extrapolamos y buscamos el tránsito futuro. En este caso lo que me establece es una relación que hay en el tránsito promedio diario anual, TPDA, lo mismo que hace un rato, pero el tránsito promedio diario semanal. Este de acá, ¿cómo se obtiene? Lo sabemos. ¿Cuántos vehículos pasaron durante un año por el punto de control entre 365 días? Y el semanal, ¿cómo se obtenía? Habiendo hecho el conteo durante una semana, ¿cuántos vehículos pasaron en esa semana dividida entre 7? Entonces, esto tiene un efecto práctico, porque de alguna manera, estadísticamente, ¿no? Es un procedimiento estadístico que me permite que a partir de yo tener mi tránsito promedio diario semanal, este valor, yo puedo inferir o conseguir mi tránsito promedio diario anual. Vale decir que yo haciendo el conteo de una semana con este procedimiento estadístico puedo establecer cuál sería mi tránsito promedio diario durante un año, o sea, el diario, el anual. Ya no tendría necesidad
de hacer un conteo anual, ¿no? Que es costoso y es todo un año, ¿no? Entonces, si yo tengo un estudio y dispongo de poco tiempo, entonces a partir de mi conteo semanal, donde puedo obtener este valor, yo puedo inferir o conseguir el tránsito promedio diario anual. ¿Y para qué me interesa conseguir este valor? Por lo que vimos hace un rato. Esto me va a permitir obtener mi volumen de proyecto. Teniendo mi volumen de proyecto, calculo mi volumen de tránsito futuro y ya puedo trabajar. ¿Ok? Entonces, esta relación me permite eso. Entonces me dice pues que el tránsito promedio diario anual lo puedo calcular teniendo el tránsito promedio diario semanal como dato, que es lo que tengo que encontrar. Tengo que hacer mi conteo de una semana y dividirlo entre 7. Haz menos un factor K, que es otro distinto al de hace un rato, multiplicado por un sigma, como son sigma sombrerito, digamos, ¿ya? Esto se llama circunflejo, le vamos a decir sigma sombrerito. Donde este sigma sombrerito, ¿qué cosa es? Es un estimador de la desviación estándar poblacional. ¿Cómo se calcula? Con esta expresión. Un señor S dividido entre la raíz de n minúscula, donde S, ¿qué cosa es? La desviación estándar de la distribución de los volúmenes de tránsito. El n minúscula es el tamaño de la muestra en número de días de la for. Entonces, si hablamos de semanal, esto será pues 7. Y n mayúscula es la cantidad de días del año. Entonces sería pues 365. Entonces hay que encontrar el S. Los otros datos ya prácticamente lo tenemos. Encontramos con ese el sigma sombrerito que forma parte de esta expresión. Este dato lo obtenemos en campo. Estamos ahorita viendo el proceso para encontrar el sigma sombrerito, que depende de un S. ¿Cómo se calcula este S? Está indicado acá. Y el S es la desviación estándar. Que, si se acuerdan del curso de estadística, es la raíz cuadrada de la sumatoria del tránsito de un día dado cualquiera ahí, menos el tránsito promedio diario semanal elevado al cuadrado entre n-1, en este caso sería pues 6, ¿no? 7 menos 1, 6. Si por ahí desempolvan sus conocimientos de estadística, esta es la desviación estándar. Y cuando este es al cuadrado le llamamos varianza. Entonces al final con estas operaciones voy a conseguir mi tránsito promedio diario anual en función al semanal. Y acá hay un señor K. El señor K me dice que es el número de desviaciones estándar correspondiente al nivel de confiabilidad deseado. Vale decir que este es un factor de confianza, ¿no? Este valor me va a decir que lo que yo obtuve acá, ¿qué confiabilidad tiene, ¿no? Tiene una confiabilidad del 90%, confiabilidad del 95% y así, ¿no? Confiabilidad del 100% no voy a tener, pues porque estoy partiendo de un conteo semanal para obtener mi tránsito promedio de un año. Entonces, cuanto mayor sea el nivel de confiabilidad, este K va variando, ¿no? Vamos a ver más adelante con ejemplos, ¿no? Estamos desarrollando los conceptos. Y acá nos da los valores que yo debería usar de K para obtener estos niveles de confianza. Pues obviamente el K cuanto más pequeño es 1.5, mi nivel de confianza será 89.6%, prácticamente 90. Pero si quiero 90 exactos, debo usar el factor K 1.64 y así. Si yo quiero tener la máxima confiabilidad del 98%, mi K debería ser 2.5.
Entonces, esto de acá, esos valores de acá, en la confiabilidad que yo debo utilizar esta formulita para ver, ¿no? Yo quiero que mi tránsito promedio diario anual tenga una confiabilidad del 90%, utilizaré un K de 1,64. Yo quiero que mi confiabilidad sea del 98%, utilizaré 2,5. Pues esto que estamos viendo acá, que también pertenece a una bibliografía, es el mismo criterio que se ha usado en el manual, ¿no? Esto ya está puesto en el manual. Entonces, todo este chamullo que está acá es lo que les acabo de explicar hace un momento. Y finalmente estamos acá, ¿no? El tránsito promedio del anual es el semanal más menos un A. ¿Y este A qué cosa es? Un K por un E. Este E qué cosa es? El sigma sombrerito. Al final es lo mismo que hemos visto hace un rato. Esto. Este le llaman A en el manual, estos dos. Y luego nos dicen que A es un K por un E. Y luego nos dicen que el E es el sigma sombrerito. O sea, al final estamos hablando de lo mismo. ¿Pasa? Más menos el A es un K por un E. Y el E es el sigma sombrerito. Entonces acá digamos que la hacen más larga, ¿no? En el otro está más directo. Al final estamos hablando de lo mismo. Y donde el sigma sombrerito, ¿cómo se calcula? Con esto, que es la misma fórmula que hemos visto hace un rato, donde interviene el señor S, que es la desviación estándar, ¿no? ¿Cómo calculamos el S? Acá está la fórmula, que es la misma que hemos visto hace un rato. Entonces, finalmente, cuando yo quiero obtener pues, el tránsito promedio anual, tengo que tener como dato el semanal y le hago más o menos el A, que no es otra cosa que el K por el sombrerito, por el sigma sombrerito, tal cual estuvo antes. Y esto, en el caso del manual, los K que me da son 2 nada más, para un nivel de confianza del 95%. 95%. Si yo quiero una confianza del 90%, mi K va a ser 1,64. Si quiero 95%, mi K va a valer 1,96. Mientras que hace un rato teníamos pues una tablita más completa, digamos, ¿no? Tenemos 5 valores de K. 90%, 1,64, que coincide con el del manual. 95%, 1,96, ¿no? En el manual tenemos 90 y 95, 1,64 y 1,96. Son los mismos valores de la anterior tabla. Entonces, en el manual solamente nos sugiere dos niveles de confiabilidad, 90 y 95%. Eso no quita que nosotros podamos trabajar con este que es más completo, donde tenemos un mayor abanico, ¿no? De 89,6, 90, 95. Básicamente nos podría servir pues, para un 98, ¿no? Si de pronto yo quiero tener una confiabilidad de 98, ya sé que debo usar un K de 2,5. Este 90 y 95 ya están sugeridos en el manual mismo. Entonces, lo que está desarrollado en el manual, parte de lo que les expliqué al inicio de esta parte, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Cómo es que se opera, o cómo es que se trabaja con esto que estamos viendo. Y este ejemplo está también en el mismo manual. Me dice que deseo establecer, determinar con un nivel de confianza del 90 y 95%. Me está pidiendo ambos niveles de confianza de un tránsito promedio diario anual en función al semanal. Entonces se hizo un conteo campo
de los 7 días de sábado a viernes. Y esto es la cantidad de vehículos que circularon, ¿no? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lo que me dice de sábado a viernes. Entonces tengo 7 valores, 7 registros. Pues el tránsito promedio diario semanal no es otra cosa que la suma de esto entre 7, ¿no? Si se acuerdan. Entonces será pues 72.518 entre 7, redondeando 10.380 vehículos mixtos día, porque no está discriminado, ¿no? Si fueron buses, autos, trimóviles, etc., mixtos. Todo lo que pasó contamos. Entonces ya acabo de obtener qué cosa, mi tránsito promedio diario semanal, que es este dato de acá, ¿no? Y ahora lo que necesito pues es encontrar mi sigma sombrerito básicamente, porque este K, si mi confianza es 90%, va a ser 1,64. Si mi nivel de confianza es 95, será 1,96. Entonces mi sigma sombrerito es el detalle, ¿no? Y esa es pura aplicación de fórmulas. Para el sigma sombrerito, ¿qué necesito? El señor S. Porque estos n no son problemas, ¿no? 365 y 7. Los días del año, los días de la semana. Entonces, empiezo por encontrar el S, pues. Acá está, que es la desviación estándar. Entonces, para eso, ¿qué cosa necesito? Lo que acabo de encontrar, que es el promedio. Entonces, acuérdense de estadística. Esto viene a ser la media aritmética. Y cada valor, cuán desviado está de su media aritmética, metido en esta fórmula, me da la desviación estándar. En otras palabras, 12.307 menos el promedio elevado al cuadrado más el que le sigue, 11.147 menos el promedio elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Y luego, ¿qué hago? Entre n menos 1, 7 días que tiene la semana menos 1, entre 6, y llego a este valor. Ya encontré el señor S, meramente operativo. Conceptualmente, ¿qué cosa es la desviación estándar de lo que han llevado en estadística? ¿Quién me puede contestar? Conceptualmente, ¿no? Este es operativamente la aplicación de fórmula, pero ¿qué me representa una desviación estándar? ¿Qué significa? Nosotros cuando tenemos un conjunto de datos, tenemos un promedio, ¿no? Así como ustedes sacan su promedio de notas. Entonces, la desviación estándar es un valor que me dice cuán alejado o cuán cercano, o mejor dicho, es una medida de dispersión, que me dice cuán dispersos o cuán concentrados están mis datos. Y toma como referencia ¿a quién? A la media aritmética. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, vamos a hacer un pequeño repaso de estadística. Normalmente cuando yo grafico de alguna forma tenemos, bueno, hay curvas de todo tipo, pero digamos trabajando con la curva normal. Y la curva normal, el promedio, la media aritmética está ubicado en la zona central. Entonces la desviación estándar, ¿qué cosa me va a decir? Con respecto a esta media aritmética, que es este valor en este caso, cuán dispersos o cuán cercanos están mis datos de campo. Si la desviación estándar es un número pequeño, significa que los datos están más concentrados o más cerca de mi desviación estándar, en cuyo caso, digamos que mi gráfico me saldría más o menos de esta forma. Se dan cuenta que están más concentrados.
Bueno, me salió mal esto, pero por acá no. Más concentrados. Pero si el S es un valor más grande, mayor, mis datos están más dispersos. Entonces es una medida de dispersión, ¿no? Cuando es pequeño significa que los datos están cerca, vale decir que estos números se parecerían, estarían cercanos a 10.360. Pero si la división estándar es un número más grande, significa que estos datos estarían más dispersos. Digamos, acá no sería 12.000, sino 8.000. Habría un dato que de 10.000 y pico estaría por 14.000, una cosa así, ¿no? Bueno, eso es haciendo un recordar esa estadística. Entonces ya tengo el señor S, ya puedo encontrar el signo sombrerito. Es el S que acabo de encontrar, la raíz de n minúscula, los días de la semana, 365 menos 7, 365 menos 1, ya salió. 455 vehículos mixtos días. Y listo. Según el nivel de confianza, utilizo el factor que corresponde. Entonces, el tránsito promedio diario anual es el semanal, que es el que como se había encontrado hace un rato, 10.360, que es la media aritmética en la práctica, más menos, porque es un rango el que yo voy a encontrar, el factor de confianza. Si es para el 90% es 1,64, que multiplica el sigma sombrerito, que es este valor que acabo de encontrar. Entonces al final me dice que mi tránsito promedio diario anual es un valor que va a variar pues entre el resultado de sumar 10.360 con 746 o de restar este valor de 746. Si lo sumo me sale este valor, que es digamos el rango superior o el límite superior. Si lo resto me sale este valor. Entonces al final estamos hablando de un intervalo, ¿no? Entonces para un 90% de confiabilidad, el tránsito promedio diario anual es un valor que varía entre 9.264 vehículos a 11.106 vehículos. Entonces, hacemos lo mismo. Ahora esto que está acá expresado en intervalo, lo que está expresado acá con desigualdades, ¿no? Que es lo mismo al final. Esto de acá, mayor o igual a 9.614, menor o igual a 11.106, es lo mismo que tenemos acá en el intervalo, pero expresado de otra forma. ¿Para qué nivel de confianza? 90%. Si yo quiero aumentar mi confianza, mi nivel de confianza al 95%, lo único que hago es cambiar mi K. Entonces mi K ya no va a ser pues 1,64, sino 1,96. Hago lo mismo y obtengo mi otro intervalo, pero con un nivel de confianza mayor, ¿no? De 95%. Entonces observan, se analizan qué es lo que ha ocurrido al final. Se ha ampliado el intervalo, ¿no? De 9.614 hemos pasado a 9.468, se nos hemos abierto más hacia la zona de números menores, y de 11.106 hemos pasado a 11.252. Entonces, vale decir, estamos abarcando mayor área de lo que sería nuestra curva normal, ¿no? Digamos que esto me representa mi curva normal. Entonces, para una confianza del 90%, estoy abarcando, digamos, con línea. Estoy abarcando entre este rango, lo que he delimitado con verde. Y si yo quiero tener un 95% de confianza, lo único que estoy haciendo es ampliar mi rango un poco más.
Entonces, por eso paso de 9.614 a 468, ¿no? De aquí me estoy desplazando hacia la izquierda y de aquí hacia la derecha. Eso es lo que estoy haciendo en la práctica, al incrementar mi confianza, mi nivel de confiabilidad, digamos, ¿no? ¿Y por qué es esto importante? Porque acuérdense que estamos llegando a encontrar el TPDA en función al semanal. Me ha ahorrado hacer el conteo durante un año. Me bastó con hacer el conteo durante una semana para obtener finalmente este valor que me va a servir para mi volumen de proyecto. Y acá yo puedo aplicar la expresión que vimos hace un rato al inicio de clase para encontrar mi valor, mi volumen horario de proyecto. Como esto está en un intervalo, encontraré dos valores, pues, ¿no? Para este, para este. Entonces, en función a eso, ya puedo tomar una decisión finalmente con cuál voy a trabajar, digamos, mi proyecto. ¿Con cuál trabajaría? ¿Con el mayor valor o con el menor valor? Con el mayor valor. Con el mayor valor, pues siempre buscando el lado crítico, ¿no? Porque si trabajo con el menor valor, digamos que hay la posibilidad que pueda estar por acá, por los 11.000, ¿no? Trabajo con el mayor valor. Entonces, si es 10.000, si es 9.700, no tengo problema porque he trabajado con 11.200. Ya está cubierto eso, digamos, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener el criterio, ¿ok? Ajuste de los volúmenes de tránsito. Acá lo que hacemos, a ver, es encontrar el tránsito promedio diario de un día y cualquiera, ¿no? De los 365 días del año se me ocurre que yo necesito encontrar, porque lo voy a necesitar en algún cálculo, el tránsito promedio diario de un día y cualquiera. Entonces, para ello voy a necesitar de qué elementos, el tránsito diario de ese día y. Entonces, de ese día y, ¿cuántos vehículos circularon? Este es un promedio, este es un absoluto. Y le aplico dos factores de corrección. Uno que se llama por ajuste mensual y otro que se llama por ajuste diario. Entonces, ese tránsito promedio diario de un día y está dado por el tránsito diario absoluto, o sea, un conteo que hice en un día determinado, multiplicado por dos factores de corrección, en donde el factor de corrección mensual está dado por el tránsito promedio diario anual, que hace rato venimos viendo, dividido entre el tránsito promedio diario mensual, vale decir, lo que pasó durante un mes determinado entre 30, 31 o 28 días, dependiendo del mes, ¿no? Y el factor de corrección por día es el tránsito promedio diario semanal, que también ya lo hemos visto hace un rato, entre el tránsito del día en particular. Más adelante con un ejemplo va a clarificarse esto. Estamos haciendo el desarrollo para entender, ¿no? O sea, la idea no está que yo les presento la fórmula, se aplica y ya sale. La cosa es entender, ¿no? ¿Por qué cada uno de estos interviene? ¿Qué función cumple? Entonces eso les permite después tomar decisiones en casos de que surgiera algún inconveniente, ¿no? Entonces, esto que les he presentado acá está pues en una bibliografía y esto que está acá está en el manual, que en la práctica es lo mismo, ¿no? Entonces, les he dicho un comparativo de lo que hay en una bibliografía y lo que finalmente tenemos en nuestro manual. Vale decir que nuestro manual se ha basado en conceptos de esa bibliografía, digamos. Y tenemos lo mismo, ¿no? Tránsito promedio diario de un día y es el tránsito absoluto de ese día por los dos factores de ajuste o de corrección, ¿no? Mensual
y diario. Acá hay un error. Acá debe decir D, ¿no? De diario. Este es D. De diario. Y es lo mismo que hemos visto hace un momento, ¿no? Vamos a iniciar el desarrollo del ejercicio hasta donde nos dé el tiempo. Entonces, tengo ya acá un conteo de hecho durante un año X cualquiera, de una vía X cualquiera, de enero a diciembre, y lo tengo discriminado, y me dice en ambos sentidos. Entonces ha sido una vía de doble sentido. Y ahí vemos, por ejemplo, que en enero circularon 66.000 y pico automóviles, 2.000 y pico buses, 11.000, casi 12.000 camiones. En total, en vehículos mixtos de enero, ¿cuánto tengo? 81.253. Y así, ¿no? Si lo totalizo durante el año en esta vía X cualquiera, me circularon 804.792 autos, 41.000 y pico buses, 151.000 y pico camiones. En total, mixtos, 997.406 vehículos. Y esto que lo tengo acá en números, lo paso a porcentaje. El porcentaje me permite dar cuenta, me permite apreciar que en esta vía, cuál es el tipo de vehículo predominante que circula. Automóvil, ¿no? Casi 81% de lo que circula por esa vía son automóviles. Lo que menos circula son buses. El que le sigue, digamos, camiones, 15. Obviamente esto sumado me da el 100%. Entonces, este es el conteo de una vía, digamos, que ya en algún momento hice ese estudio y lo tengo como información. Y lo voy a utilizar, ¿no? Me va a servir para encontrar valores de otra vía de similares características. Esa es la ventaja, digamos, de usar este procedimiento. Entonces, lo que estamos viendo en esta clase son procedimientos, digamos, auxiliares que me permiten encontrar valores de un modo indirecto, digamos, ¿no? Sin necesidad, por ejemplo, de hacer el conteo durante un año, si lo hemos encontrado en base a una semana, cuánto sería el tránsito diario anual, ¿no? Y hemos relacionado al inicio también, ¿no? Una relación que existe entre el horario, ¿no? Para encontrar el volumen horario del proyecto. Entonces este también es otro tipo de relación indirecta. Entonces, digamos, tengo el estudio, por decir, del conteo que se hizo el 28 de julio en el año 1900, ya póngale 2015, y me arrojó estos valores. Entonces, el total mensual, lo único que he hecho en este cuadro es totalizar, pasarlo totalizado, ¿no? 81.000, 74.000 está en este otro cuadro. Ya estoy en vehículos mixtos, ¿no? Y encuentro su tránsito promedio diario mensual. Y acá hago una división del tránsito promedio diario mensual entre el tránsito promedio diario anual. Estos valores ya los sabemos calcular. Para encontrar el tránsito promedio diario mensual, ¿qué cosa hago? Divido el total de vehículos del mes entre la cantidad de días que tiene el mes. Si divido entre 31, redondeando me sale este valor, ¿no? Si procedemos a verificar con calculadora, vamos a ver, ¿no? Tenemos 80.253 entre 31
sale 2621.06. Como estamos hablando de vehículos, redondeados, 2621. Y así por cada uno. Y acá le he remarcado bisiesto, porque este valor sale, si es que lo dividimos entre 29, ¿no? 74.154 dividido entre 29 me sale 2.557.03, porque si lo divido entre 28 días, que es lo común, me saldría 2.648. Entonces ahí me he permitido notar o darme cuenta que se trata de un año bisiesto, por eso le he indicado acá, ¿no? Este está en el manual, pero esta anotación la he hecho yo para tener en cuenta. Y así. Entonces, teniendo el tránsito mensual que proviene de dónde, de mi conteo anual, que estaba acá, ¿se acuerdan? Estoy encontrando los promedios, ¿no? El diario mensual. Y acá lo que hago es divido el tránsito promedio diario mensual entre el tránsito promedio diario anual. ¿Y cómo se obtiene el tránsito promedio diario anual? Es la suma de todos los vehículos de un año entre 366 días sería en este caso, ¿no? Porque es año bisiesto. Entonces, haciendo eso y haciendo esta división obtengo estos valores. ¿Okay? Acá tenemos totalizado mes a mes y lo que se tuvo durante el año, ¿no es cierto? Que es 927.406. Entonces eso dividido entre 366 me debe dar pues el tránsito promedio diario anual. Entonces, si yo divido 2.621 entre el tránsito promedio diario anual, me va a salir este valor 0.96. ¿Ok? Si lo hacen como cheque con su calculadora, van a ir encontrando, ¿no? ¿Cómo es que se Así sale, obtuvo? ingeniero. Exacto, ¿no es cierto? Esto entre 366 y luego que haces esto entre el valor que te salió de acá y te va saliendo esto. Lo de acá no es otra cosa que la inversa de esto. 1 entre 0.96 me sale 1.04. 1 entre 0.94. Entonces, ¿para qué he construido esto? Porque este valor que está en esta columna es mi factor de corrección mensual, que lo voy a necesitar, ¿no? Mi factor de corrección mensual al final, para enero, para febrero y para cada mes tengo 12 factores de corrección mensual. Y eso es donde interviene. Si retrocedemos, ¿se acuerdan? Acá está, ¿no? Mi factor de corrección mensual. Eso es lo que estoy buscando. Cada mes tiene un factor de corrección. Entonces acá está tabulado y hemos encontrado nuestros factores. Si graficamos lo que hemos visto hace un rato, vemos acá pues lo que ya hemos establecido, ¿no? El menor flujo es buses, luego le sigue camiones, automóviles y la línea azul es el totalizado, ¿no? Lo que está acá es el gráfico de esta tabla inicial, esta de acá. Mes a mes y cada línea representa un tipo de vehículo, automóvil, bus, camión y el total. Eso está acá, ¿no? Bien. Lo que acabo de explicarles en la tablita está acá operativamente, ¿no? El tránsito promedio diario anual es el tránsito anual entre, pero acá observen, hay un error, ¿no? 365. ¿Cuánto debe ser? 365
66. ¿Y por qué? Porque es año bisiesto, acuérdense. Año bisiesto. Tengo un día más. En febrero no tiene 28, sino tiene 29. Esto entre 366. ¿No? Hago las operaciones y el tránsito promedio diario anual. Con este valor está por verificar, ¿no? Si está correcto. Porque acá lo he puesto entre 365. No sé si sale este valor. Otra forma de obtener es con el promedio de promedios que les comenté en el momento, ¿no? ¿Qué hago? Sumo mis promedios mensuales y los divido entre 12. Y observen que hay diferencia, ¿no? Y eso lo lancé como pregunta, si se acuerdan, para que lo piensen. Cuando yo hago de esta forma, me sale 2733. Cuando yo lo hago de esta otra forma, me sale 2724. Hay una diferencia. La pregunta sería, ¿cuál es más preciso? ¿El primero o el segundo? ¿Qué opinan? Ingeniero, pero si se trabaja. El primero. ¿Por qué? Porque ya todos los días completos del año, más no generalizando como los meses. A ver, acá yo tengo los tránsitos mensuales, estos que provienen ¿de qué? De mi conteo, ¿verdad? En el mes 1 es 80.253, ¿no? Entonces, el mes 1 es enero, 81.253. Este es producto de mi conteo en cambio. Este de acá, que es el promedio mensual, el 2.621, ¿de dónde lo obtuve? De dividir el de enero entre 31, ¿verdad? Pero al hacer eso, ¿qué cosa hice? Le hice un redondeo, si se acuerdan, a un número entero. Ahí perdí precisión. Y eso ha ocurrido, y eso ocurre con cada uno de estos, ¿no? Como lo estoy redondeando a cifras enteras, como ven acá, y luego lo divido entre 12, pues ese redondeo hace que pierda la precisión, que sí la tengo acá porque estoy trabajando con datos absolutos de campo. Entonces, entre el primero y el segundo, el primero es más preciso, porque acá yo le apliqué redondeos. ¿Cuántos redondeos le he aplicado? 12 redondeos, que eso de alguna manera afectan, ¿no?, la precisión. Por eso es que sale distinto el valor. ¿Correcto? Se dan cuenta que no seamos operadores de fórmulas, analicemos por qué ocurren las cosas, ¿ok? Y acá está lo que les acabo de decir, ¿no? La diferencia se debe a los redondeos efectuados en los TPDM, ¿no? Está puesto acá también. Entonces, expresándose porcentualmente el tránsito promedio mensual en función al anual. Entonces, si yo veo octubre, será por la cantidad de vehículos que tenía en octubre dividido entre el tránsito promedio diario anual. Y me sale 0,94. Si volvemos a la tablita de origen, octubre, ¿está? 0,94, ¿no? Este valor entre el tránsito promedio diario anual, que es el que se calculó acá, que es 2.733. Con cargo a verificar por parte de ustedes si este número corresponde al haberse dividido entre 365 días. Si es que eso es así, este número no sería el correcto, porque esto debería ser en realidad 366. ¿Y por qué? Porque es un año bisiesto, ¿no? Entonces está para verificar. Como se dan cuenta, el manual pues tiene sus cositas, no tiene sus errores, que uno ni cuenta se daría si es que no hace análisis, ¿verdad?
Entonces, el hecho de que yo voy haciendo análisis, voy chequeando, verificando, me permite pues establecer algunos errores que hay en el manual, ¿no? Y les voy avisando para que lo tomen en cuenta. Ingeniero, Sí, ahí sale 2.725, dividido entre 366. dividido entre 366 saldría ¿cuánto? 2.725. Ya ven. Entonces lo han dividido entre 365, ¿se dan cuenta? Pero sin embargo, cuando sacan su factor, o cuando encuentran el promedio diario mensual en febrero, lo dividen entre 29 y no entre 28. Se dan cuenta que ya hay una inconsistencia. Entonces, lo correcto es que lo dividamos nosotros entre 366 o que corrijamos esto de acá, ¿no? Dividiéndolo 74.154 entre 28. Ya me va a dar acá otro valor de otros factores. Entonces tiene que haber coherencia, ¿no? Ahorita hay una incoherencia. Acá sale considerando que febrero tiene 29 días. Y por el otro lado calculan en el año, tomando en cuenta un año normal de 365 días y no de un año bisiesto que tiene 366. Entonces ese tipo de inconsistencias nos damos cuenta haciendo análisis, ¿no? Teniendo criterios, verificando. Los libros suelen tener errores, por si acaso, ¿no? Entonces, ustedes no tienen una capacidad de irlo analizando, verificando, calculador en mano, chequeen, a ver si los valores son correctos y se van a dar cuenta, ¿no? Yo aquí me di el trabajito de chequear calculador en mano estos valores. Y donde me doy cuenta, pues, que este valor no cuadra. Bueno, ni tanto calculador en mano, ¿no? Lo meten a un Excel y salen el cocacho, ¿no? Entonces eso me permitió establecer que este cuadro lo trabajaba con análisis. Sin embargo, más adelante en el mismo manual, resulta que trabajan con 365, que es un año normal común y corriente. Entonces ya hay un error ahí, ¿no? Una inconsistencia, que nosotros ya nos damos cuenta y podemos corregir, ¿no? Entonces acá lo más fácil es 366 y con eso podemos trabajar el valor que calculó su compañero, ¿no? Bueno, ¿y eso en qué afecta? En los factores, ¿no? Entonces, básicamente lo que me va a afectar en ese error que estamos hablando es en el factor de febrero. Porque los factores de los demás meses no hay problema. De febrero, 0,94 cuando es bisiesto, ¿no? Pero cuando no es bisiesto me va a salir otro valor y este otro valor. Y este es mi factor mensual, que es lo que me interesa, porque eso lo voy a usar donde, acuérdense, acá. Estamos trabajando esto. Todavía me falta encontrar mi factor de corrección diaria. Este es D también, ¿se acuerdan? Acá dice A, este es D, FD. Entonces, lo que falta es la parte operativa que se explica en la tablita, ¿no? Como finalmente llega mi factor mensual de octubre. 106, que es lo que les expliqué hace un rato acá. Octubre 106. Entonces tengo mis 12 factores de corrección. Más adelante vamos a ver cómo se aplica. También tengo que encontrar mi factor diario. Entonces, como ya el tiempo nos ganó, nos quedamos aquí hasta haber encontrado nuestro factor mensual. En la siguiente clase vemos ya cómo encontramos nuestro factor diario. Esto se hace en base al conteo de una semana. El procedimiento es parecido. Pues teniendo mis dos factores, el mensual y el diario, ya puedo aplicar esta formulita que hemos visto al inicio. Este valor, vamos a ver cómo lo tenemos para conseguir un tránsito promedio diario de un día y cualquiera del año. De un día cualquiera del año. Esa es la idea de este procedimiento que estamos viendo. Ok.
Si no hubiera alguna consulta, voy a pasar a capturar la asistencia. Bien, entonces el sábado vamos a terminar esta parte, hacer un ejercicio. Si nos alcanza, hacemos 2, si no, un ejercicio, el test, no se olvide. La siguiente semana haremos un ejercicio más para ir reforzando estos conceptos que estamos desarrollando. Voy a capturar la asistencia y verificamos.